por ejemplo, chincheros, ¿no? Chincheros. Hablando del aeropuerto. Hablando de Ujú. aeropuerto, o el mismo aeropuerto de Lima, Oiga. que se construyó y no había puente y no se sabe cómo se llega, es porque no se piensa con enfoque territorial, es porque no se piensa justamente integralmente, se piensa en la infraestructura, pero no se piensa en el servicio. Y hay que pensar en la calidad de la infraestructura y en la arquitectura. Y volviendo como al tema de la Bienal, es por eso que nos interesa traer la Bienal, porque podemos aprender de las buenas prácticas de Iberoamérica con Ujú. los mismos problemas, con los mismos retos y que se pueden hacer simplemente poniendo la calidad de primer plano, poniendo la arquitectura de primer plano y trabajando y articulando con diferentes actores. Ahora, repasando la web de la Bienal, Ujú. el tema o el título de esta 13ª edición es Climas, acciones para el buen vivir. Climas, claro, porque tenemos un mundo que está cambiando permanentemente, ¿no? Exacto, clima no solo se refiere al tema ambiental, que es Ujú. ahora de mucha relevancia por todos los fenómenos climáticos y que se van a intensificar en los próximos años. Entonces hay que poner ya en blanco y negro al país y preguntar, ¿qué estamos haciendo con el cambio climático? ¿Cuáles son Ujú. los planes de las ciudades para que puedan responder? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos que tomar ante las inundaciones? La planificación, la vivienda, al tema relacionados al tema ambiental. Pero hay otros temas que también convergen y entre ellos se potencian, ¿no? El tema de la desigualdad social incrementa justamente con condiciones extremas y eso habla sobre un clima socioeconómico, sobre la vivienda, por ejemplo, o sobre un clima político, como el espacio público, que es el espacio que en realidad debería potenciarse mucho más porque es el espacio ciudadano, ¿no? Es el espacio en donde es el espacio democrático donde todos en realidad tenemos las mismas oportunidades, pero sin calidad tampoco se puede llegar a eso. Entonces, Climas habla Ujú. sobre todos estos enfoques en cómo la arquitectura y el urbanismo tiene que empezar a reajustarse a las necesidades actuales. Y cómo mejorarle la vida a la gente. Exacto, O sea, claro, si bien tenemos algunas obras viales aquí en Lima, tenemos el metropolitano, tenemos el tren, pero ¿cómo vamos? O sea, ¿cuántas horas perdemos de nuestra vida? Eh, ¿Cuánto tiempo estamos haciendo colas, parados? Ah, Tenemos que tener una ciudad en donde, como usted lo decía al inicio, tengamos, por ejemplo, nuestro centro de labores cerca, exacto. ¿cierto? El hospital, el colegio, que no tengamos que cruzar Lima para, por ejemplo, atendernos en un nosocomio, ¿no? Y eso es planificación urbana, y además es provisión de vivienda. Ajá. Porque ¿qué es lo que pasa? En Lima las personas como no tienen opciones de vivienda, como no hay más proyectos y más inversión de vivienda que responda a las necesidades de la población, vas y compras un terreno a un informal. Ujú. Si tú compras un terreno a un informal, te van a dar un terreno ahora en un lote en la periferia que no tiene servicios y que en 40 años te van a dar servicios. Y luego para el Estado llegar allí, llegarás en 40 años y ¿qué? Se incrementa la brecha de servicios que tienes que llevar. Claro. Entonces, nunca el Estado, si no planifica, si no considera el urbanismo y a la vivienda como un eje central en la inversión y en la planificación, sus brechas van a seguir incrementando. Y de los ejemplos que vamos a recibir en esta edición de la Bienal Iberoamericana en Arquitectura y Urbanismo, hay, digamos, ejemplos que pueden aplicarse en Lima o en el interior del país. Completamente. Tenemos en los países iberoamericanos tenemos Ujú. los mismos problemas con diferentes tonos de solución. Por ejemplo, en Chile está premiado hay un parque que utiliza soluciones basadas en la naturaleza, que quiere decir Ya. humedales, para justamente responder a inundaciones. Entonces, trabaja justamente con tecnologías, que son tecnologías ancestrales, podríamos llamarlo, tecnologías muy locales, y de bajo costo para hacer un parque que pueda ser más sostenible y más resiliente al cambio climático. Entonces, esas soluciones es muy factible implementarlas en Perú. Por otro lado, tenemos proyectos de rehabilitación, por ejemplo, de viviendas en México, que también podría ser aplicable para el país, ¿no? Para densificar, microdensificar algunas partes de la ciudad e incrementar justamente la dotación de vivienda a la gente que necesita, pero con calidad y con las condiciones adecuadas. Y de esa manera tenemos diferentes equipamientos, por ejemplo, públicos. Tenemos el edificio de las tejedoras y un complejo para comunidades altoandinas Ujú. en Ecuador. Entonces tenemos además infraestructura que ha sido construida a través de mujeres
que se van a presentar en diferentes momentos. Las mujeres, como mujeres constructoras, están construyendo. ¿Y eso qué significa? Un ingreso para estas mujeres Claro. que pueden ser parte justamente de una economía en la construcción. Luego tenemos, por ejemplo, ejemplos que van desde cómo hacer vivienda social y urbanismo. Va a venir el gerente de renovación urbana de Renovo de Colombia para Ujú. mostrarnos cómo se está haciendo la vivienda en Colombia, y eso va a ser el lunes en Y eso el... es interesante Ujú. porque yo veo, consumo los fines de semana un poco de televisión colombiana y veo que todo está en Bogotá. Medellín es un ejemplo, me parece, de cómo se está creciendo. Y tiene usted mucha razón, este va a ser un invitado seguramente importante que traerá esos ejemplos, que lo podemos notar en Arequipa, por ejemplo, que podríamos ir hacia Trujillo, o sea, no solo Lima, sino ya descentralizar el crecimiento, ¿no? Porque si bien Lima tiene 12 millones de personas, muchos irán también migrando a otras regiones. Es decir, y sobre todo una planificación. Permítame ir a la pausa para seguir hablando de eso y de un ejemplo que yo me acuerdo cuando empezaba de reportero, Brasilia, que cómo se hizo, se preparó una ciudad para migrar Río de Janeiro a Brasilia, ¿no? Impresionante.